Bueno, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas noches, qué bueno poder saludarles. Vamos a iniciar, ¿verdad? Gracias por hacer ahí su tiempo, ¿verdad? Para conectarse, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, voy a presentar. Miren, eh, según me estaban contando por ahí, ¿verdad? Creo que ya terminaron el capítulo 23, ¿verdad? Por temas de preparación, porque yo me preparé con el capítulo 24, ¿verdad? Hoy toda la semana, pero pues si ustedes siguen mañana con el capítulo 23, pues obviamente yo modifico la presentación. Por mí es un problema. Obviamente hoy no, porque pues ya no andaba en la iglesia, entonces no la podía modificar, obviamente, ¿verdad? Pero con mucho gusto lo hago, ¿verdad? Entonces, solamente por hoy, ¿verdad? Si es que no pasa algo raro mañana de los temas que ustedes manejan, con mucho gusto yo cambio la presentación. Ahora, si, por ejemplo, la ingeniera dice, va, nos vamos a meter al capítulo 24, ¿verdad? Que es, se llama óptica física, pues está bien, porque pues ya, ya vamos medio adelantados, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Esta es la agenda de la semana, pero pues todo puede cambiar, ¿no? Como diría una mi amiga, nada está escrito en piedra, ¿verdad? Eh, entonces, todo puede cambiar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos probablemente a trabajar, pero como les digo, hoy sí me voy a enfocar en el capítulo 24, entonces en eso vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, el primer punto, ¿verdad? Es el experimento de Young, ¿verdad? Creo yo. Vamos a ver. Sí, el experimento de Young, según el capítulo, pero donde ellos es. Claro, eso es lo que vamos a ver. Hoy vamos a resolver este problema, pero que me pareció bastante interesante, entonces en eso vamos a trabajar. Pues como siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Pues primero vamos a ir ahí leyendo el problema, ¿no? Entonces, eh, solo vamos a poner aquí la fecha, hoy tenemos, ¿qué? 20 de julio 2026, ¿verdad? Eh, y pues vamos a ver el experimento de Young, se llama esto, ¿verdad? Algo bien interesante, ¿verdad? Bueno, entonces dice el problema en un experimento de laboratorio parecido al que se muestra, bueno, en una figura, una luz monocromática, luz que solo tiene una longitud de onda o frecuencia, ¿verdad? Pasa por dos rendijas delgadas que están a 0,050 milímetros de distancia. En una pared blanca se observa la figura de interferencia a 1 metro de las rendijas y se ve que la franja brillante de segundo orden forma un ángulo, ¿verdad? De 1,5 grados. El inciso A dice, si la distancia de separación entre las rendijas disminuye, la franja brillante de segundo orden formará un ángulo mayor a 1,5, 2, mayor a 1,5, 2, 1,5, 3 menor a 1,5. O sea, mayor a 1,5 grados, 1,5 grados,
o menor a 1,5 grados. Pues hay que darle como que justificación a eso. La pregunta es, ¿cuál es la longitud de la onda de la luz y cuál es la distancia entre las franjas brillantes de segundo y tercer orden? Si la distancia es de 0,40 milímetros, ¿cuál es el ángulo? ¿Ah? Bueno, varias eh, cosas ahí que pues a eso vamos a tener que llegar, ¿no? Entonces vamos a darle solución a eso. Va. Muy bien, entonces vamos a pasarnos aquí a la pizarra, ¿verdad? Entonces, ahorita voy. Bueno, entonces, pues como siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Los datos del problema, ¿verdad? Pues vamos a ir viendo pues, qué es lo que nos presentan. Pero bueno, la mayoría de cosas pues ya nos la, nos la dijeron, ¿verdad? Entonces, primera cosa que vamos a ver es la distancia de rendijas, ¿ya? Que eso es de 0,050 milímetros, ¿verdad? 0,050 milímetros, ¿verdad? De milímetros. La distancia a la pared de la luz brillante que abre el problema, ¿verdad? Eh, vamos a ver. Va la distancia a la pared, que la vamos a poner como L mayúscula de longitud a la pared. L significa longitud o distancia a la pantalla, ¿verdad? Dice ahí que es de 1 metro, ¿verdad? Tenemos un segundo orden, ¿verdad? Eso sería M, ¿verdad? M2, que significa segundo orden, ¿verdad? Sí, es el número 2, obviamente. ¿Verdad? Acá sería, esto es segundo orden, ¿ya? Y también tenemos un ángulo de segundo orden, que le vamos a poner θ sub 2, que es ángulo de segundo orden, que es 1,5 grados, ¿no? Entonces, eh, eso, ¿no? Vamos a ver aquí, acá le podemos poner franja, franja brillante, ¿no? Bien. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es hacer una conversión de milímetros a metros, ¿verdad? Debido a que esto está en metros, entonces todo lo vamos a dar en metros, ¿verdad? Pues las longitudes y distancias pues siempre se van a dar de esa forma. Entonces, eh, vamos a hacer eso, ¿verdad? Solo vamos a comprobar una cosa, 0,050. Entonces aquí vamos a poner eh, una equivalencia. 1 milímetro, ¿verdad? Equivale a 1000, no, 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 miento, es al revés, porque 1000 metros es 1 kilómetro. Entonces no sería correcto decir eso. Entonces vamos a decir 1 metro, sí sería, va a ser igual a 1000 milímetros. Eso sí es correcto, ¿verdad? Eso es una equivalencia. Entonces, si venimos, ¿verdad? Y acá lo que tendríamos que hacer, lo voy a hacer obviamente para que se entienda de dónde sale esto. Si ponemos acá 0,050 milímetros, ¿verdad? Por lo que quiero convertir es a metros. Entonces, 1 metro equivale a 1000
milímetros, ¿verdad? Haciendo eso, ¿verdad? Nos va a quedar 0.0005 metros, pero pues en notación científica, ¿verdad? Esto nos va a dar 5 por 10, ¿verdad? A la quinta negativa de metros, ¿verdad? Ahí está. O sea, dividiendo esto dentro de esto, nos va a dar esto ya en notación científica. Obviamente la calculadora va a tirar un resultado decimal, 0.4 decimales, 4 ceros, perdón, y el número 5. ¿Verdad? Pero si lo convertimos a notación, efectivamente, pues es esto, ¿verdad? Ahí está. Esa sería la conversión única que tenemos que hacer. Vamos a dejarlo en notación científica, ¿verdad? Pues por ser un número pequeño, pues se recomienda mejor en notación científica, ¿verdad? Que si es un número chiquito o muy chiquito, ¿verdad? Ahí está. Es la única conversión que pues tendríamos que hacer en este caso, ¿verdad? Y ahora vamos a, primero, a calcular la longitud de la onda, ¿verdad? Eso es lo primero que vamos eh, a realizar, ¿verdad? Entonces, para calcular eso, ¿verdad? Obviamente hay que tener presente, ¿verdad? Que eso de la longitud de la onda, ¿verdad? Estamos hablando de la longitud de la onda en el tema de ópticamente hablando, de la luz y de la óptica, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado porque estamos hablando de longitud de una onda, puede confundirse con la ecuación de la longitud de la onda, pues que nosotros normalmente conocemos de la luz, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, acá vamos a darle solución, ¿no? A lo que nos van a pedir. Vamos a ver, solo regresando al problema, dice, si la distancia de separación entre rendijas disminuye, la franja brillante de segundo orden formará un ángulo mayor, igual o menor a 1.5 grados. O sea, solo vamos a contestar eso, pero eso es al final, ¿verdad? Del inciso A. El inciso B dice cuál es la longitud de la onda de la luz, que eso es lo que vamos a calcular ahorita, ¿verdad? La longitud de la luz, la longitud de la onda de la luz, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a poner ahí inciso B. Ahora, ¿por qué no podemos dar la respuesta del inciso A? Porque si nosotros somos curiosos, eh, ahí dice en el inciso C, eh, si la distancia es de 0.040 milímetros, ¿cuál es el ángulo de segundo orden? ¿Verdad? Entonces, el inciso A y el inciso C tienen como que una similitud, ¿verdad? Entonces, tenemos que calcular el ángulo de segundo orden para darle respuesta al inciso A. Entonces, no podemos darle respuesta al inciso A si no sabemos si el ángulo va a ser mayor a 1.5, igual a 1.5 o menor a 1.5. Eso pues, lo vamos a saber ahorita, ¿verdad? Y vamos a ver longitud de la onda. Voy a poner aquí, onda, luz, ¿verdad? Bueno, ahora, para sacar eso, o la ecuación que vamos a utilizar para eso, ¿verdad? Miren, acá no puse todas las ecuaciones porque pues a veces tienden a variar un poco, entonces voy a ir haciéndolas acá, ustedes apúntenlas, por eso lo voy a escribir con naranja, ¿verdad? Entonces, la ecuación para sacar la longitud de la onda de la luz, ¿verdad? Y este sería el símbolo, longitud, ¿verdad? De onda de la luz. En, en el experimento de Young para rendijas, ¿verdad? Va a ser igual, ¿verdad?
a lo siguiente, la distancia, ¿verdad? Multiplicado por el seno, ¿verdad? Del ángulo de, de segundo orden, ¿verdad? Dividido entre dos. Una cosa bien importante, si nos damos cuenta, eh, vamos a ver, el ángulo ya nos lo dan, que es 1,5, ¿verdad? O sea, el ángulo está tirando, ¿sí? Ojo con eso porque tenemos que tener bastante cuidado y ser bien curiosos con una cosa. El ángulo acá es 1,5 grados. El inciso A nos está diciendo que el otro ángulo va a ser mayor, va a ser igual o va a ser menor a este, ¿ya? Pero sí nos están dando este ángulo como referencia, ¿ya? Entonces sí lo tenemos, ¿no? No es como, no podemos decir, ah, no, es que no lo sabemos. No, 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 sí lo sabemos. Porque el otro ángulo lo vamos a calcular si la distancia, ¿verdad? Entre rendijas es de 0,040 milímetros, ¿verdad? Ese dato también es importante escribirlo ahí, ¿verdad? Vamos a, vamos a ver una cosa. Ah, bien, aquí le voy a poner distancia nuevo, ¿verdad? Entonces, ahí son 0,040 milímetros, que eso sería 4 por 10, ¿verdad? A la 5 de metros, ¿verdad? Es lo mismo. 0,040, 0,050 es esto. 0,040, pues es eso, ¿verdad? De una vez, ya me senté ese paso ahí, ¿verdad? Ahí está. Bueno, enfoquémonos en la longitud de la onda de la luz. Ahora, la longitud de la onda de la luz es importante porque para calcular el nuevo ángulo y darle respuesta al inciso A, tenemos que conocer esta cosita. Entonces vamos a, pues, hacer las operaciones ahí, así rápidamente, para no tardarnos tanto. Entonces, distancia es, ¿verdad? 5 por 10 a la quinta, o sea, a la 5 negativo, ¿verdad? Multiplicado por el seno, ¿verdad? De 1,5, aquí le voy a poner grados, pero en la calculadora no le tenemos que poner el símbolo de grados, ¿verdad? Aquí solo lo pongo para entender que son grados, ¿va? Y eso va a estar dividido dentro de 2, ¿verdad? Ahí está. Entonces, pues eso, ah, no aquí. Sí, creo que acá sí le podemos poner esto sobre paréntesis, para y aquí también, si queremos hacer la operación de una vez, ¿verdad? Ah, entonces, vamos a ver. Va, solo voy a hacer voy a hacerlo acá y si no, y ahorita comparto la calculadora a ustedes, permítame. Quiero ver si me sale todo el resultado eh, de una vez, entonces. Bien caliente. Oh, tu madre. No para entender, mi amor. ¿Con qué quieres? Viaje. Y una roja. Sí, hace. Ay, qué locura. Va, ahí está, ya lo tengo.
Sí, sí da todo en la, sí da el cálculo en la, así da el cálculo exacto haciéndolo todo en la calculadora, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo ahí, ¿verdad? Pues ya no había hecho esto de compartir la calculadora, ¿verdad? Por a veces tema tiempo, pero pues creo que no es malo, ¿verdad? Hay que también hacerlo, ¿verdad? Muy bien. Eh, vamos a ver. Así, una cosa, ustedes, me disculpo, todavía no he subido la grabación del otro día, ¿verdad? Porque todavía sigo subiendo videos a YouTube. Si son varios, entonces eh, voy a hacer eso mañana, ese procedimiento mañana y así subo el del viernes de hoy, ¿verdad? Entonces, para que, o sea, de que van a tener la grabación, la van a tener, ¿verdad? Solo que es un proceso un poco largo porque las grabaciones sí pesan bastante y cuesta que se suban, más porque a veces el internet tiende a ponerse mero rebelde, entonces eso pasa. Bueno, vamos con esto, entonces vamos a tener la distancia, que son 5, ¿verdad? Por 10 a la quinta negativa, ¿no? Y vamos a abrir paréntesis, abrir y cerrar, ahora vamos a multiplicar, ¿verdad? Por el seno, ¿sí? Miren, en esta calculadora de la computadora, las funciones trigonométricas, en este caso, mi calculadora de la compu, después de la función trigonométrica, o sea, después del sin, o sea, seno, abre un paréntesis. Entonces le voy a poner ahí 1.5, cierro ese paréntesis de la función, pero como yo abrí al inicio, ¿verdad? Acá, pues dice por, abrí antes del sin, abrí un paréntesis. Entonces tengo que cerrar ese paréntesis, si no, nos va a dar problema, ¿verdad? Eso va a estar dividido. Voy a abrir otro paréntesis dentro dentro de dos, ¿verdad? ¿Por qué hacemos eso? Para que la calculadora sepa que eso es un solo procedimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular pues esa parte, ¿verdad? Entonces, vamos a darle igual, nos va a dar ahí. Quiero ver, Sí. vamos a ver. Y- ¿Qué pasó ahí? Ah, ya sé qué pasó. Bien, ya vi. Bueno, pues, si ustedes lo hacen y les da otra cosa, no se preocupen, su resultado está bien. ¿Qué pasó aquí? Aquí también tenemos que ser bastante curiosos y resulta que la calculadora de la compu está configurada en radianes, entonces me va a tirar otros resultados, no está configurada en grados, entonces tengo que configurarla. Aquí busco la tecla de degree, que es grados en inglés, ¿verdad? Le voy a dar el número 3 y en teoría se tendría que haber cambiado, ¿ah? Yo no lo quería conectar. ¿Quién lo sacó? Ese es el mío, ese es el de la mía. Pero estaba apagado, no, ni siquiera se ve el cetas. Sí. ¿Te comió la compota, mi amor? Vamos a volver a hacer el procedimiento, ¿no? Bueno, creo que Mi amor, y el de por el seno de 1.5 le voy a presionar la tecla grados, porque pues esta calculadora de la compu tiende a ser un poco mera estricta o bien estricta, ¿verdad? Entonces, mejor. Obviamente uno, pues, por ejemplo, en mi calculadora normal, yo no le pongo grados, porque la calculadora está en configurada en grados, entonces no. Y en una función trigonométrica son ángulos, ¿verdad? Entonces, no tiene. Ahí está, listo.
Ahí también. Ya me tiró la respuesta que andaba buscando, ¿sí? La misma que me tira la calculadora mía. Ahora 6.54 por 10 a la 7 negativo de, de metros, ¿verdad? De una vez, ya de una vez, ¿verdad? Entonces, no sé si a ustedes les quedó así, ¿verdad? A mí sí, así me quedó. Ah, bueno, nítido, ¿verdad? Va, ahí estamos. Solo era como para comprobar. Pero insisto, ¿verdad? El primer resultado que era 2.49 me parece, ¿verdad? Era porque la calculadora estaba configurada en radianes. Entonces ahí tiende a haber un problema, ¿verdad? Porque la calculadora está convirtiendo ese 1.5 a radianes. Entonces el resultado sí va a cambiar. Entonces tengan mucho cuidado. A lo mejor la calculadora déjenla configurada en grados con la letra D, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Normalmente en todos los temas que hemos visto son grados, ¿verdad? Solo en, ¿qué? En una que vimos del sonido, que era radianes sobre segundo, pero eso fue cuando vimos sonido. Entonces acá son 6.54, ¿verdad? Por 10 a la 7 negativo de metros. Está longitud de la onda, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Listo. Ya tenemos pues esa parte ahí. Obviamente este cálculo nos va a servir sí o sí, ¿verdad? Para calcular lo que viene a continuación, ¿verdad? Entonces a continuación va a ser una línea morada, ¿no? Que no se mire como que tan repetitivo el color. Ahora vamos a responder el inciso C, que dice que si la distancia es de 0.040 milímetros, ¿cuál es el ángulo de segundo orden, ¿va? Entonces vamos a realizar eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos a calcular eso, ¿verdad? Entonces vamos a poner ahí, vamos a ver, distancia 0.040 milímetros. Entonces vamos a poner ahí ángulo de segundo orden, ¿verdad? O sea, el parámetro es si la distancia es 0.040 milímetros, que convertido en metros es esto, ¿cuál va a ser el ángulo de segundo orden? ¿Verdad? Y después ya vamos a analizar qué le pasa a ese ángulo. Ahora, ¿cuál es la ecuación o sea, la pregunta del millón es, ¿cuál es la ecuación para calcular eh, esa parte? ¿No? Vamos a ver, déjenme ver aquí. Ok, ya lo tengo. Va, miren pues, para sacar el ángulo de segundo orden, esto va a ser igual, ¿sí? Ya la ecuación despejada, vamos a aplicar el seno inverso, seno a la menos uno, o arco seno, para algunas calculadoras quieran esto, arc sin, es lo mismo. Ahora cualquiera de las dos es correcta. Generalmente aparece más esta, dependiendo del modelo de calculadora que se tenga, ¿va? Pero generalmente siempre aparece así, ¿verdad? Entonces, seno a la menos uno, o sea, seno inverso, ¿verdad? Y eso va a ser, entre paréntesis, va a ser 2 multiplicado por la longitud de la onda de la luz, ¿verdad? Dividir la distancia, ¿no? Ahí está. La distancia esta, ¿verdad? Entonces vamos a hacer pues los cálculos pertinentes, ¿verdad? Entonces aquí, bien, ángulo nuevo, queremos verlo así, o sea, de segundo orden, que sería seno a arcoseno, ¿verdad? Y entre paréntesis va a ser 2 multiplicado, ¿verdad? Por la longitud de la onda, que ahí son 6.54 por 10 a la 7 negativo, ¿verdad? Y eso va a estar dividido dentro de la distancia, que son 4 por 10, Hacerlo desde Google. ¿verdad?
a las 5. ¿Verdad? Ahí está. Ya tenemos eso. Bueno, entonces vamos a calcular nuestro ángulo. Ahí voy a utilizar la calculadora. No se preocupen para poder hacer ese respectivo procedimiento. Entonces, vamos aquí. Va. Entonces, eh, recuérdense la calculadora en grados, ¿verdad? Entonces vamos, miren pues, todas las calculadoras tienen esa tecla, ¿verdad? Todas las calculadoras tienen Shift, apachamos Shift. Las, las calculadoras tienen tres funciones, Sin, Cos y Tan. Le vamos a dar en la que dice Sin y automáticamente se va a poner la función, la arcoseno o seno inverso, ¿verdad? En mi caso, como tiene la función de una fracción, ¿no? Entonces, pues, eso me beneficia a mí. Claro, si no, la de usted no tiene, pues solo se divide, ¿va? No, no hay problema, ¿va? Entonces aquí, para que no se me olvide, ¿verdad? Voy a cerrar el eso, entonces acá 2, ¿verdad? Por El trato del jamón que me hiciste. 6,54, ¿verdad? Por 10, ¿sí? A la ¿qué? 7 negativo. ¿Verdad? Cierro mi paréntesis y abajo, dividido, ¿no? Dividido 4 por 10 a la quinta, ¿verdad? Pero aquí le vamos a hacer una modificación a esto. Ahí está. ¿Sí? Pero aquí tenemos que a ver, abrir el paréntesis de la función cero, que es el general, ¿verdad? Y después en el dividido abrimos otro paréntesis para poner como que el número de la distancia, ¿no? Cerramos eso y cerramos el paréntesis general, ¿va? Y le voy a poner igual sus paréntesis. ¿No? Ahí está. Le vamos a, espero yo que sí me dé lo que quiero. Y sí, sí da lo que yo quería, ¿no? Bueno, miren, aquí dice 1,87 por 10 a la cero. 1,87. No es necesario dejarlo como notación científica. Se deja como notación científica por el tema que todos tengan notación científica, ¿no? Pero pues aquí podemos hacer la conversión, ¿verdad? Aquí voy a apachar la tecla, buscar la que dice norm, que es 8. 8, apache el número 2 y aquí está. 1,873, 1,87 grados, ¿verdad? Entonces, aquí sería 1,87 grados. Y ya tenemos respondida la pregunta, el inciso B y C. Falta la que lo voy a hacer acá, ¿verdad? Para ir viendo pues esa parte, ¿verdad? Entonces, el ángulo nuevo, por decirlo así, y listo. No sé si a ustedes también les salió esa respuesta, 1,87. Pues claro, si es en notación científica, pues solo hay que cambiarlo, ¿va? No sé si les salió eso a ustedes. ¿Salió o no salió? Sí, nítido ahí. Va. Entonces vamos a... Ok, ahora, regresándonos al inciso A, no voy a compartir la pantalla, sino que más que todo quiero que ustedes lo analicen y que ustedes me ayuden a dar la respuesta del inciso A. La vamos a crear, ¿verdad? Porque acuérdense que la ciencia es muy analítica. Hay que tener un pensamiento crítico, ¿verdad? Para la ciencia. Entonces, eso es lo que vamos a... Ahora, la pregunta del millón sería, em, el ángulo que calculamos ahorita es
menor, igual o mayor a 1.5. ¿Qué dicen ustedes? Es mayor, es cierto, es mayor. El ángulo es mayor a, a 1.5, ¿va? Y sí, es mayor a 1.5. Entonces, vamos a poner aquí inciso A, ¿verdad? Pero vamos a hacer el análisis. Miren, si la distancia, ¿verdad? Aumenta, el ángulo disminuye. Pero si la distancia disminuye, el ángulo aumenta. O sea, es inverso. A más distancia, menos ángulo, ¿verdad? Menos inclinación, para ser exacto. Pero a menos distancia, un poco más de inclinación, ¿no? Entonces aquí vamos a decir que si D, si D disminuye, entonces el ángulo de segundo orden aumenta. Y podemos poner aquí una expresión, ¿verdad? Va a decir acá que el ángulo de segundo orden va a ser mayor a 1.5 grados. ¿Sí? Ahí está. La respuesta del inciso A, ¿verdad? Ahí está. Entonces, como les digo, no podíamos dar la respuesta del inciso A como, o sea, de entrada, porque no sabíamos si el ángulo iba a aumentar, a ser igual o a disminuir, ¿verdad? A veces en la física hay cosas que uno dice, bueno, hay tres incisos, A, B y C, uno los hace en orden. Primero el A, después el B y después el C, pero hay cosas a veces que no se pueden hacer así, ¿verdad? Era ilógico decir, ay, a menos que tanteáramos eso, ¿no? Yo digo que sí aumenta. Entonces ahí está. Ahora, si la distancia disminuye, entonces el ángulo va a aumentar. Si la distancia aumenta, el ángulo disminuye. Y eso es cierto, ¿va? La distancia era mayor, el ángulo era más pequeño. La distancia disminuyó, entonces el ángulo aumentó, ¿verdad? Y ahí está. Obviamente, también hay que tener en cuenta una cosa. Debido a que la distancia, ¿verdad? Por ser un número chiquito, ¿sí? Pues el ángulo va a ser tentativamente pequeñito, ¿ya? Si la distancia fuera, ¿qué les digo yo? 300 metros exactos, ¿verdad? Y aquí hubieran sido 200 metros, probablemente el ángulo no hubiera sido 1.5, hubiera sido un poco más grande, ¿no? Hubiera sido mucho más, a unos 30, 40, no sé, ¿verdad? Entonces ahí, pues ahí lo tenemos. Y pues ya tenemos ahí pues los tres incisos que el problema sería, ¿verdad? Una cosa bien importante, acá un metro era referencial, ¿verdad? M, que es eh, orden de la interferencia, que es segundo orden, también era algo referencial, no afectaba en los cálculos matemáticos, ¿no? A veces hay cosas que sí van a tener peso, pero hay otras que solo la dan por el tema del contexto. Son como datos trampa, ¿no? A ver si uno cae en eso, ¿no? Porque a veces, pues en física uno cree que todos los datos que hay el problema, todos hay que usarlos, ¿no? ¿Verdad? No necesariamente. En algunos, en algunos casos no hay que usar todos, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ver si nos falta algo más. No sé si, pero vamos a leer. A ver.
Distancia disminuye. Va. Mm, ah, ahí está. Ya vi. Si se dan cuenta, en el inciso B, fíjate acá, vamos a hacerlo aquí. Me faltó una cosa. En el inciso B decía, ¿cuál es la longitud de onda de la luz y cuál es la distancia entre las franjas brillantes de segundo y tercer orden? Ahí está, ese es el dato o lo que nos falta como que calcular, ¿va? Entonces, lo vamos a hacer aquí, ¿verdad? Y cabe. Entonces, vamos a calcular eso, ¿verdad? Mm, Va, vamos a ver. Ya sé qué vamos a hacer. Vamos a ver si me sale más chiquita la cuestión. Bueno, pues para calcular la distancia o sea, entre la franja de segundo y tercer orden, ¿verdad? Las ecuaciones, ¿no? No sé si me acaba de ver ustedes, pero son las siguientes. Para calcular lo de segundo orden, va a ser 2 por la longitud de la luz, de la onda de la luz, multiplicado por la longitud A. Y aquí sí, tenemos que la longitud sí va a tener juego, va a tener peso, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? Y dice que eso va a estar dividido dentro de la distancia original, que es esta, ¿verdad? Para la de tercer orden es lo mismo, solo que cambia de 2 a 3, ¿verdad? Y para calcular la distancia entre el segundo y tercer orden es la resta entre las dos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer eso, ¿verdad? Perdón ahí ustedes que se me pasó eso desapercibido. No había visto, no había leído esa partecita o sea, la leí, pero se me fue. Entonces vamos a hacer esto por acá, ¿verdad? Entonces primero vamos a sacar vamos a ver, la distancia de segundo orden y la distancia de tercer orden respectivamente. Y después la restamos, ¿no? Entonces, primero, acá sería esto, sería 2 multiplicado por la longitud de la onda de la luz, 654 ¿verdad? Por 10 a la 7. Y eso va a estar multiplicado por 1 porque la longitud pues es 1 metro, ¿verdad? Dividir pues la distancia original, siempre entre paréntesis, 5 por 10 a la quinta, negativo. Ahí está, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo voy a hacer así un poco más rápido acuérdense, ¿verdad? Esto lo vamos a meter hacia la calculadora, pues así no nos va a dar tanto, tanto problema, ¿no? Entonces sería 2 por, ¿qué? 654, ¿verdad? Por uno. Bueno, por uno. Acuérdense que uno por lo que está aquí arriba, pues es lo mismo. Entonces prácticamente este uno lo podríamos eliminar de ahí. Lo voy a dejar obvio, ¿verdad? Porque uno por algo es lo mismo, ¿verdad? O sea, uno por 2 da 2, uno por 654 por 10 a la 7 pues da lo mismo, ¿verdad? Eso no, al final no afecta en nada, ¿verdad? Dividido 5 por 10 a la quinta, ¿sí? Quinta negativo, ¿verdad?
Ahí está. Según esto, no sé ustedes, ¿verdad? Nos da 2,62 por 10 a la quinta. ¿Va? 2,60. Voy a escribirlo, solo voy a comparar una cosa. 2,62 por 10 eh, a la quinta. Obviamente eso en metros, ¿verdad? Segundo orden, ¿verdad? Solo vamos a comprobar algo. ¿Vale? 2 por... Ah, esa me encantó, la voy a hacer. Ahí está. Sí, sí, sea lo mismo. No sé si a ustedes les da esto o les varía la respuesta. Eh, va. Mejor sí lo voy a hacer con la calculadora científica para que veamos un detalle. Pues, ¿qué les dio a ustedes? Solo quiero saber si les dio lo mismo o les varió algo. Bueno, o sea, lo mismo. Sí, o sea, las respuestas que a ustedes les hayan dado está bien. No hay respuesta mala, ¿verdad? Mejor nos vamos a ir a la ley y al testimonio, dijo alguien. Va, mira, pues. Bueno, aquí seguimos viendo cosas, ¿verdad? Que nos ayudan. Y si queremos meter toda la calculadora, abrimos un paréntesis antes del 2 y cerramos un paréntesis después del por uno, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer eso. O sea, abrimos paréntesis, escribo 2, vuelvo a abrir paréntesis, que sería 6,54 por 10 a la séptima, ¿verdad? Cierro paréntesis, vuelvo a abrir paréntesis, que eso es multiplicado por uno, aunque no es necesario hacerlo, ¿verdad? Y cierro, porque al principio abrí, ¿verdad? Esto va a estar dividido, abro paréntesis, ¿verdad? Y aquí sería 5 por 10 a la quinta negativa, ¿verdad? Y le doy igual. Obviamente me va a dar esto, pero pues vamos a tirarlo en notación científica por ser un número chiquito. ¿Verdad? 7 y 3. Aquí está. Entonces, acá sería 2,62 por 10 a la 2 negativa. Ahí está. ¿Verdad? Ahí está. ¿Verdad? Vamos a subrayar. ¿Sí? Listo. Ya tenemos pues ese resultado, ¿no? Ahorita vuelvo con... bueno, creo que el otro, ¿verdad? Porque acuérdense que si vamos a calcular la distancia del tercer orden, que sería 3, va a ser lo mismo, solo que con el número 3 por ser del tercer orden, ¿verdad? Esto multiplicado por la longitud dividido la distancia original, ¿no? Ahí está, ¿no?
Entonces creo que con esto no tendría que haber tanto problema. Pues aquí voy rápido. Paréntesis, 3 paréntesis, 6,54 por 10 a la 7 y multiplicado por uno y cierro mi paréntesis. Y divido dentro de 5 con 10 a la quinta negativa. Ahí está, ¿verdad? Así tendría que ser en la calculadora, ¿no? Voy a hacer esto ya de una vez con respuesta. Ahora, háganlo ustedes y me dicen cuánto darían, así como está aquí, con ese, con esa estructura. Paréntesis 3 paréntesis 6,54. Cierro paréntesis, abro paréntesis que es multiplicado por uno, luego cierro los paréntesis del multiplicado por uno y vuelvo a cerrar. Dividir, pues abro paréntesis y esto, ¿verdad? Y pues ahí dicen cuánto es. ¿Cuánto da eso ustedes? 3,92. Confírmenme si tengo razón. Sí, va, va. 3,92 por 10 a la 2 negativo de metros. Aquí está, va. Entonces, la pregunta, ¿va? Es, ¿cuál es la distancia entre primer y segundo, entre segundo y tercer orden? Entonces, lo que vamos a hacer es restar esto menos esto, ¿verdad? Y voy a poner ahí la ecuación que vamos a utilizar, que sería diferencia o distancia o cambio de distancia de segundo y tercer orden, va a ser igual a la distancia de tercer orden menos la distancia de segundo orden, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese cálculo, ¿verdad? Entonces, una cosa bien importante es, como los dos están por 10 a la 2 negativo, tienen la misma base y el mismo exponente, pues solo habría que restar 3,92 menos 2,62. Eso nos va a dar, ¿verdad? 1,30, sí, 1,30 metros. O sea que la diferencia o la distancia entre segundo y tercer orden de rendijas es de 1,30 metros. Esa es la diferencia de distancia, ¿no? Vamos a leer la pregunta, ¿verdad? Para, vamos a ver, ¿cuál es la distancia entre las franjas? La distancia entre las franjas de segundo y tercer orden es de 1,30 metros, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Muy bien. ¿Dudas? Alison, Estefan, no estamos bien. Bueno, todo quedó claro. Ahí está, ¿verdad? Ahí está todo. Trato de hacerlo, como siempre les digo, trato de que todo quede en una sola pizarra sin necesidad de borrar. Yo ya la pude borrar, pero no me gusta, ¿verdad? Prefiero que todo quede ahí, ¿verdad? Acuérdense, esto que es la distancia entre rendijas, ¿verdad? De segundo y tercer orden, es parte del inciso B. Se me pasó por alto, entonces tendría que haber ido acá, aquí abajo. Y esto tendría que haber ido acá, pero pues obviamente, ¿no?
son cosas que suceden, ¿no? Entonces, eh, son cosas que llegan a pasar, ¿no? Bueno, y ahí estamos, ¿verdad? Entonces ya con eso, pues, le hemos dado solución a nuestro problema, ¿verdad? Cabal, me tardé, bueno, el tiempo correspondiente, ¿verdad? El tiempo necesario, ¿verdad? Hoy no me voy a pasar de tiempo, es más, voy a terminar 2 minutos antes. Entonces ahí está, ¿verdad? Ese es el experimento de John en rendijas, ¿verdad? Entre rendijas, ¿verdad? Y ahí está. Entonces, acuérdense, longitud de la onda de la luz, ángulo de, en este caso, segundo orden. ¿Qué pasaría si fuera en tercer orden? Diría algo. Ah, aquí no sería dos, sería tres, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? ¿Verdad? Distancia de rendija de segundo orden, distancia de rendija de tercer orden y diferencia, ¿verdad? De distancia de... Esa delta es distancia entre francos, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Ya tenemos pues nuestros resultados correspondientes, ¿verdad? Pues a lo que estábamos o a lo que queríamos llegar, si lo queremos ver así, ¿no? Ahí está, muy bien. Entonces ya con esto yo termino mi explicación, ¿verdad? Pues espero que todo quede claro, ¿verdad? Para mí es un gusto pues continuar con eh, ustedes en este proceso, ¿verdad? Aquí seguimos en este barco hasta, digo yo, ¿verdad? Hasta final de su curso. Y pues para mí eh, es un gusto, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces, con esto vamos a finalizar. Insisto, las grabaciones de hoy y la del viernes todavía están en stand-by porque sigo subiendo cosas a YouTube porque el espacio de la nube de Zoom ya está lleno, dijo alguien. Entonces, para no sobrecargar eso, si no me bloquean la nube y puedo tener problemas con mi cuenta premium. Entonces, mejor trato de mantener eso. Ya cuando ya suba todo a YouTube, pues ya puedo volver a grabar en la nube si yo quiero, ¿verdad? Entonces, ahí está. Pero mañana me voy a dedicar a eso, ¿verdad? Voy a tratar de meterle bastante a eso para que ya estén todo bien en el lado. Bueno, gracias compañeros por haberse conectado, ¿no? Y pues nos estamos viendo mañana. Y vuelvo a recalcarlo. Si por alguna razón, ¿no? Que la ingeniera dice, ah, seguimos en el capítulo 23 avisen, ¿verdad? Ahora, si pasan al 24 pues no hay problema, ¿verdad? Calidad, ¿verdad? Bien. Entonces, que tengan una excelente noche y pues nos estamos viendo mañana a las 9, ¿verdad? Por ser martes. Que tengan una excelente noche y bendiciones. Nos vemos.